Hola, buenas tardes. Soy la doctora Magdalena Cruz Luna. Quiero agradecer la cordial invitación a la doctora María Antonia Basavilbaso Rodríguez, presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, y al doctor Alan Ríos Espinosa. El día de hoy vamos a abordar un tema de vital importancia, que es la disfunción sexual y su repercusión en la calidad de vida en la menopausia. Bien, soy egresada de la Facultad de Medicina, realicé mi especialidad médica en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a abordar una agenda donde vamos a hablar de antecedentes, modelos de la respuesta sexual femenina, qué es la disfunción sexual, tipos de disfunción sexual, cómo va a afectar la calidad de vida a nuestras pacientes en la posmenopausia y el tratamiento. Dentro de los antecedentes vamos a observar que la sexualidad es un aspecto importante para la calidad de vida de cualquier persona, porque se va a encontrar relacionado con un bienestar físico, psicológico y social. En nuestro país se va a reportar aproximadamente una prevalencia del 52%. Vamos a definir qué es la disfunción sexual. Según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, nos habla que va a ser la dificultad durante cualquier etapa del acto sexual, ya sea durante el deseo, la excitación, el orgasmo o la resolución. ¿Y qué nos va a llevar esto? Que el individuo o la pareja no disfrute de ese acto. Pero podemos referirnos a la disfunción sexual como un momento en el que no se disfruta de esa relación sexual por cualquier causa, y estas pueden ser multifactoriales, sin necesidad de definirlo como un trastorno. Vamos a ver que en el 2002 la OMS empieza a elaborar definiciones sobre la salud sexual, pero en el 2006 se empiezan a publicar y estas se actualizan en el 2010 aproximadamente. Como ya lo mencionamos, es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social que va a estar relacionada a la sexualidad. No va a ser simplemente la ausencia de enfermedad, de disfunción o incapacidad. Pero para que la salud sexual se logre y se mantenga, debemos respetar los derechos sexuales de todas las pacientes, deben de estar protegidos y estos deben de ser ejercidos con plenitud. Bien, dentro de los modelos de respuesta sexual femenina vamos a tener al primero, que fue postulado por Master and Johnson, que nos va a mencionar que está vigente desde 1966. Ellos lo que hicieron fue desarrollar un modelo lineal que va a aplicar tanto para hombres como para mujeres, donde la respuesta sexual progresa de manera predecible y lineal, y el enfoque principal que ellos le daban a este modelo está en la respuesta física de los genitales. Vamos a ver que consta de 4 etapas, que es la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Vamos a ver que el orgasmo puede durar de varios minutos a varias horas. Vamos a tener cambios tanto en el hombre como en la mujer, que van a ser en los órganos genitales y en los extragenitales. Una vez que hablamos de este modelo, viene el modelo trifásico de Helen Kaplan. ¿Qué pasa aquí? Helen Kaplan lo que hizo fue definir el deseo sexual o líbido que va a ser vivenciado como una sensación específica que mueve al individuo a buscar experiencias principalmente sexuales o que se pueda mostrar receptivo hacia ellas. Tales sensaciones van a ser producidas cuando se activa el sistema neuronal, alguno en específico en el cerebro. Cuando este sistema se activa, según la persona va a tener un lenguaje más provocativo, va a ser posible que perciba sensaciones genitales, lo que va a hacer que se sienta vagamente excitada e interesada o abierta a tener vivencias o experiencias sexuales, e incluso simplemente se puede sentir inquieta. Estas sensaciones van a cesar después de que el ser humano obtenga una gratificación sexual. ¿Y cuál va a ser esta gratificación? Principalmente va a ser el orgasmo. Cuando este sistema está inactivo o sometido a las fuerzas influenciadas de fuerzas inhibitorias, una persona no tiene interés y pierde por completo el apetito por estas experiencias sexuales. Para esta autora, lo único que menciona es que el deseo sexual no es más que tener ganas o estar dispuesto, motivado o expectante. A diferencia del modelo anterior, lo que hace es que solo tenemos 3 fases: deseo, excitación y orgasmo. Bien, existe un siguiente modelo
donde vamos a hablar de Basón y su modelo. Es un modelo cíclico, modelo biopsicosocial de la respuesta sexual femenina. Aquí vamos a tener un feedback entre aspectos emocionales, físicos y cognitivos. En las mujeres puede existir un deseo que provoque la búsqueda de una actividad sexual y ese puede ser un deseo espontáneo, va a ser una motivación sexual. Por parte de la mujer no siempre va a ser el punto de partida para la actividad sexual. En cambio, el deseo puede resultar de sentimientos, de intimidad con la pareja, que llevan a la mujer a buscar una estimulación sexual, a ser más receptiva a la estimulación sexual iniciada, que en algunas ocasiones es principalmente por la pareja. Segundo, este modelo lo que va a enfatizar es que los estímulos sexuales a menudo van a preceder de una excitación física y del deseo, y a esto nos lleva que la excitación y el deseo sexual a menudo van a coexistir. El modelo de Basson lo que hace es que va a reconocer que tanto la satisfacción física como la emocional son resultados importantes de participar en la actividad sexual. Esta satisfacción física lo que hace es que se pueda tener una mayor intimidad emocional que a su vez nos pueda conducir a una mayor receptividad y a una búsqueda de estímulos sexuales. De ahí que sea un modelo circular. Bien, ahora, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué especialidad médica debe tratar este padecimiento? ¿Somos nosotros los indicados? ¿Qué es disfunción sexual? Cuando hablamos de disfunción sexual, lo que viene a la mente principalmente son los hombres y nos vamos a disfunción eréctil. No hablamos de la mujer. Reproducción, cuando hablamos de sexualidad asociada a una mujer, siempre pensamos que solo es acerca de la reproducción, nunca en el placer, nunca en sus deseos, nunca en su sexualidad. Y la educación sexual, ¿cómo es que nosotros vamos a intervenir? Porque no sabemos cómo fueron educadas, cómo son receptivas a esta información. Es de vital importancia cómo vamos a abordar este tema. ¿Las mujeres presentan disfunción sexual? Sí, es independientemente de la edad. Algo súper importante es que se va a acentuar por este pasar de los años y se puede ver en todas las edades. Algo que debemos entender es que no hay una relación entre la edad, los niveles hormonales y la satisfacción sexual. Se puede presentar desde el primer momento en que comenzamos a tener vida sexual activa hasta que se va perpetuando hasta la posmenopausia. Los problemas sexuales son comunes y se estiman que van a afectar aproximadamente al 43% de las mujeres de todo el mundo, a cualquier etapa y a cualquier edad. La prevalencia de la disfunción sexual se va a presentar en todas las edades. ¿Cuál sería el pico en el que mayor tenemos nosotros que tener un enfoque en estas pacientes entre los 45 y los 64 años, en donde aproximadamente el 14% de las mujeres van a presentar al menos un trastorno asociado a disfunción sexual? Bien, ahora, si nos preguntamos nosotros, ¿las mujeres solicitan ayuda? Solo el 21% de las mujeres con problemas de sexualidad persistente tienen la capacidad o la confianza de platicarlo con su médico. En las consultas médicas, tanto las mujeres como los médicos especialistas presentamos dificultades para poder abordar este tipo de temas. Si se les concede tiempo y un entorno comprensivo, podemos hacer que esa paciente se sienta en una situación más clara, que pueda ir identificando cuáles son los factores y se sienta cómoda para preguntarnos e intimar en la consulta para que nosotros la podamos direccionar o podamos saber dónde está habiendo un problema. Bien, tenemos una clasificación importante. Las cosas han cambiado un poco desde el 2014. La disfunción sexual ya no tendríamos que utilizar este término. Ya son aproximadamente 8 años en lo que la edición más reciente, que es el DSM-5, ha cambiado el trastorno del deseo sexual hipoactivo por el trastorno de excitación e interés sexual femenino. Estos serían de los cambios más importantes. Vamos a ver que el trastorno de la excitación sexual femenina también lo vamos a englobar en el trastorno de excitación. El trastorno orgásmico femenino queda igual, pero vamos a ver que hubo modificaciones asociadas al trastorno del dolor genitopélvico y al trastorno de penetración, lo que antes conocíamos como dispareunia o vaginismo. También tenemos otra casilla donde hablamos de disfunción sexual inducidas por sustancias y por medicamentos. Vamos a ver que este grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan
típicamente por una alteración clínicamente significativa en la capacidad de una persona para poder responder sexualmente o para poder experimentar un placer sexual. Ahora, porque ya no tendríamos que mencionarlo como trastorno del deseo sexual hipoactivo. Estamos buscando soluciones, cosas que se puedan medir. Un último caso por descarte, algún agente externo. Es muy importante poder identificar y poder encasillar dónde está habiendo un problema o una alteración en nuestras pacientes. Vamos a ver que el trastorno de excitación y de interés sexual femenino se va a representar porque vamos a tener una ausencia por completo y una ausencia y reducción del interés en la actividad sexual. Van a estar por completo ausentes esos pensamientos asociados a fantasías sexuales o eróticas, a la iniciación de la actividad sexual. La pareja no va a tener receptividad hacia su pareja. La excitación sexual va a estar ausente por completo ante cualquier señal, ya sea escrita, verbal o visual. Es importante identificar que se haya presentado en al menos en 3 a 4 episodios en un periodo de 6 meses, que la paciente haya identificado que encuentra por completo, no se encuentra con ganas ni con necesidad ni receptiva de generar un acto sexual. Otra cosa importante es identificar si en este momento no hay violencia con la pareja, especificar si ha sido durante toda la vida, si ha sido adquirido, si ha sido durante toda la vida, debemos de ver que esta alteración ha estado presente desde que el individuo se volvió sexualmente activo. Si este ha sido adquirido, lo que tenemos que ver es si la alteración comenzó después de un periodo de función sexual relativamente normal. Es importante que especifiquemos si es generalizado. ¿Qué quiero decir? No está limitado a ciertos tipos de estimulación, situaciones o parejas, o si este tipo de alteración es situacional. ¿Cómo sabemos? Si solo ocurre con ciertos tipos de estimulación, si solo ocurre con una pareja en situaciones específicas. Especificar cuál es la severidad actual de este trastorno es de suma importancia, si es leve, si es moderado o si es severo. Ahora, por mencionar el trastorno genitopélvico o de penetración, vamos a ver que estas pacientes no van a tolerar la introducción de ningún objeto en la vagina. Las mujeres sienten temor, van a tener ansiedad por el dolor antes o después durante la penetración de la vagina. Este puede ser superficial, que puede ser denominado vestibulodinia provocado. Se produce cuando se presiona la abertura de la vagina o puede ser profundo, llamado dispareunia. ¿Por qué? Porque ocurre cuando el pene se va a desplazar hacia el interior de la vagina. Si el dolor es superficial, puede ser consecuencia de múltiples factores: mayor sensibilidad, dolor en la zona genital, si hay síndrome genitourinario de la menopausia, si hay lubricación inadecuada. Vamos a ver que también existen que no quieren tener relaciones sexuales o si fue durante la relación sexual de primera vez. Sí, pero si este puede aparecer más tarde o después de ciertos periodos de estrés. La mujer puede sentirse avergonzada, puede tener incomodidad, puede estar deprimida, principalmente cuando esta paciente puede estar en etapa de reproducción, porque no solo se presenta en la posmenopausia este tipo de disfunciones, se van perpetuando, pero pueden presentarse desde el inicio de la sexualidad. Ahora, la disfunción sexual inducida por sustancias y por medicamentos. Es de principal importancia recordar que en las mujeres la forma más común es la disminución de la libido. Lo que va a afectar la libido generalmente va a actuar a nivel central y esto hace que se puedan reducir el deseo, el deseo por sedación o alteración hormonal. Los medicamentos que principalmente van a interferir con el sistema autónomo van a poder provocar efectos negativos en la función eréctil, en la eyaculación y en el orgasmo. Los fármacos que van a interfieren con las hormonas son, por ejemplo, el tamoxifeno. Este puede afectar la respuesta vaginal principalmente. En cuanto a neurotransmisores y hormonas hablamos, van a estar implicadas la dopamina, la noradrenalina, la acetilcolina. ¿Qué tienden a hacer ellas? Van a tener un efecto positivo sobre la función sexual, mientras que la serotonina, la prolactina van a tender a inhibirla. La testosterona va a ser sumamente importante para la excitación sexual.
normal en los hombres y en las mujeres, pero la deficiencia de testosterona en los hombres se va a asociar principalmente a que puedan presentar una disfunción eréctil. La disminución de los niveles de estrógenos lo que van a hacer es que van a reducir el deseo y la excitación. Si bien tenemos que tener en cuenta que tenemos que ver si nuestras pacientes tienen alguna alteración o comorbilidad donde tomen antidepresivos, psicotrópicos, antidepresivos, antipsicóticos, anticonceptivos hormonales. Bien, ya que mencionamos los medicamentos y asociamos ciertos neurotransmisores, vamos a hablar de las barreras importantes, las relacionadas con el paciente, las relacionadas con el proveedor de salud y las relacionadas con el conocimiento popular. Las relacionadas con el paciente, vamos a hablar de la educación, si la paciente no tiene pareja, si la paciente siente vergüenza al hablar de estos temas o ni siquiera se ha dado cuenta. La educación es de vital importancia porque no sabemos cómo fue su crianza, cómo puede ella abordar el tema de la sexualidad, cómo puede expresarse o ni siquiera lo ha identificado. ¿Cuáles son las relacionadas con los proveedores de salud que somos nosotros? ¿Cuál es nuestro entrenamiento? ¿De verdad tenemos un entrenamiento adecuado para poder abordar estos temas? ¿Tenemos el tiempo necesario para hacer sentir en confianza a nuestras pacientes? ¿Ellas sienten miedo de confidencialidad con nosotros? ¿Hacemos que sientan vergüenza o les damos esa empatía que necesitan para platicarnos sus inconvenientes? ¿O ni siquiera siguen sin darse cuenta para podernos abordarnos o preguntarnos? Ahora, relacionadas con el conocimiento popular, algo es que nada puede hacer los medicamentos. Los problemas son parte del envejecimiento. El sexo no es prioridad de nuestro sistema de salud y solo la gente con dinero puede llegar a tener tratamiento para una disfunción sexual. La función sexual no es únicamente hablar de disfunción, se busca una adecuada funcionalidad. Ahora, ¿qué factores debemos de considerar en este modelo? Pues vamos a hablar de un modelo biopsicosocial, donde vamos a incluir 4 aspectos: lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural y lo interpersonal. Lo biológico, vamos a hablar de salud física, función endocrina y neurobiológica. Hoy día tenemos pacientes con comorbilidades como son diabetes, síndrome metabólico, hipertensión, y todo eso nos va a llevar a una disfunción endocrina. Psicológico, nuestras pacientes tienen ansiedad, ¿cómo es su rendimiento con esta ansiedad? ¿Tienen depresión? ¿Tienen algún tratamiento? Ahora, el modelo sociocultural, ¿cuáles son las reglas y normas de sus culturas y de su crianza? Lo interpersonal, ¿cómo ha sido la calidad de su relación actual o de sus relaciones pasadas? ¿Cuáles han sido sus intervalos de abstinencia? ¿Tenemos estresores de la vida diaria? Eso es algo que nos tenemos que preguntar, porque al final es un modelo que tenemos que integrar. La sexualidad, ¿con qué se relaciona? Cuando ustedes se encuestan o hablamos de estudios o estudiamos diferentes literaturas, vemos que independientemente del género, lo relacionan en el 44% con el placer. Con el amor lo relacionan en el 42.1% y con la procreación o maternidad el 8%. Esto es lo que reportan o esto es lo que se ha leído, pero si nosotros hablamos de sexualidad en la mujer, lo relacionan completamente a la procreación y a la maternidad, nunca a la sexualidad, ¿vale? La mujer no habla de disfunción sexual, no está bien visto. Cuando hablamos del punto biológico, ¿qué tenemos que reconocer? Pues la salud física. Todo esto va a estar asociado con ciertos tipos de enfermedades crónico-degenerativas que actualmente son inflamatorias. Ahora, ¿conocen el orgasmo las mujeres? Es algo más que tenemos que reconocer. No, se ha normalizado que las mujeres deben de vivir menos el orgasmo que los hombres. Y eso no nos preocupa, porque vemos que el 21% han tenido pocos orgasmos o ningún orgasmo en toda su vida. Solo el 90% de las mujeres han fingido un orgasmo en todas sus relaciones. Y lo peor, desconocemos el origen anatómico del orgasmo. Ahora, eso nos lleva a que podemos hablar que hablando de los dos géneros, llegan a un orgasmo en la intimidad solo el 70% y en un 30% de las veces lo concluyen. Bien, ¿qué ocurre en la transición a la menopausia y en la posmenopausia? Se ha observado que hay un descenso en el deseo sexual
En la intensidad del deseo sexual va a disminuir como resultado de los cambios neuroendocrinos, disminución de la testosterona, cambios en la neuroquímica con cambios indirectos en la disminución del estrógeno, la producción de los andrógenos en orden de potencia creciente. Vamos a ver que van a disminuir con la edad y no en forma precipitada como todo mundo piensa, en la menopausia o en la posmenopausia. Vamos a ver que van a estar implicados todos los dominios de la respuesta sexual, la capacidad de respuesta, la libido disminuida, va a empeorar el dolor, va a haber disminución importante en la lubricación principalmente. Ahora, la afectación del deseo sexual por la disminución hormonal. Como sabemos, vamos a tener disminución de estrógenos, que estos pueden afectar de manera directa la motivación sexual. ¿Y cómo va a ser ello? Va a ser a través del insomnio, la irritabilidad y la alteración de la sensibilidad de la piel y la presencia de algunos síntomas como son prurito, ardor, sequedad vaginal, va a aumentar la presencia de dolor con la actividad sexual, lo que va a afectar de manera importante el deseo en nuestras pacientes. Entendiendo que la respuesta sexual es multifactorial y lo multidimensional, por lo tanto, va a depender de aspectos biológicos, psicológicos y sociales, bajo el influjo de los efectos de hormonas como son los estrógenos, la prolactina, la progesterona y la oxitocina, así como los efectos de los neurotransmisores, los neuropéptidos, incluyendo el óxido nítrico, la dopamina, la serotonina y el ácido gamma aminobutírico. Es de suma importancia que aquí debemos de relacionar todo esto que está enmarcado en este cuadro, como es el síndrome vasomotor, el síndrome genitourinario de la menopausia, que nos van a llevar a tener características anatómicas que nos van a impedir tener algún tipo de actividad sexual. Disminución en el calibre del introito, disminución de la excitación y de la lubricación, menor sensibilidad genital y los orgasmos, si nunca los percibieron, ahora serían menos intensos. Los andrógenos van a tener un aumento de la hormona fijadora de hormonas sexuales, va a haber una disminución de la sensibilidad hormonal cerebral principalmente. Ahora, tenemos múltiples cuestionarios de función de disfunción sexual. ¿Cuál podemos aplicar? El con el que mayor se familiarice. Nosotros utilizamos índice de función sexual femenina. ¿Por qué? Tiene una alfa de Cronbach de 8, de confiabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Es la forma más sencilla y conocida de medir la consistencia interna y es la aproximación de la validación del constructo de cualquier escala como una medida de correlación entre los diferentes ítems que esa escala utilice. Vamos a ver que el índice de función sexual femenino va a tener diferentes definiciones. Actividad sexual, que va a incluir juegos sexuales, caricias, masturbación y relaciones sexuales. La relación sexual nos va a hablar principalmente si existe penetración del pene en la vagina. La estimulación sexual van a incluir juegos sexuales, autoexploración, masturbación, fantasías sexuales. ¿Y qué va a pasar en este cuestionario? Lo que vamos a hacer es que vamos a marcar solo una alternativa por pregunta. Vamos a hablar o vamos a ver si hay deseo o interés sexual, que va a ser la sensación que incluye el deseo de tener una experiencia sexual, sentirse receptiva, como lo hemos venido mencionando, a la incitación sexual de la pareja, si hay pensamientos, fantasías sobre tener sexo. Vamos a ver qué es el puntaje del índice de función sexual femenina. ¿Cuáles van a ser las instrucciones? Estas preguntas son sobre sexualidad durante las últimas 4 semanas. Se va a pedir que por favor se respondan las siguientes preguntas lo más honesta y claramente posible y sus respuestas serán completamente confidenciales. Este instrumento va a constar de 19 preguntas que evalúan la función sexual femenina en las últimas 4 semanas. Se agrupan en 6 dominios: deseo, excitación, lubricación, orgasmo, satisfacción y dolor, lo que va a hacer que nos dé un puntaje. Si este puntaje nos lleva a mayor de 24.95, vamos a hablar que no existe disfunción sexual. Si este puntaje es menor de 24.95, hablaremos de disfunción sexual. Ahora, ¿cuál es el tratamiento hormonal de la disfunción sexual en la posmenopausia? Tenemos diferentes líneas, como es la terapia estrogénica, tibolona, ospemifeno, testosterona y DEA. Cuando hablamos del síndrome genitourinario de la menopausia, podemos utilizar la terapia estrogénica, que es la que nos va a incrementar el índice de maduración cervical, va a bajar el pH vaginal, va a incrementar el crecimiento capilar y subepitelial de la vagina, aumenta la secreción vaginal y restituye y ayuda a la flora normal de la vagina y evita que haya mayor predisposición a infecciones.
Si hablamos de tibolona, vamos a recordar que es un esteroide sintético con un efecto estrogénico sobre la vagina. Aquí vamos a observar sus efectos estrogénicos y androgénicos. Va a ayudarnos a incrementar el índice de maduración y la vascularidad vaginal. El ospemifeno reconocemos que es un modulador selectivo de receptores de andrógenos. Vamos a utilizarlo cuando se presenta atrofia urogenital de moderada a severa y es superior a los lubricantes cuando se administra por 12 semanas aproximadamente. La testosterona va a aumentar la libido, incrementa el interés sexual y mejora la respuesta orgásmica en pacientes posmenopáusicas. ¿Cuáles serían de sus contraindicaciones? Que la paciente refiere a alopecia, acné, seborrea en el uso del fármaco. No se puede utilizar en pacientes que presentan dislipidemias o alteraciones hepáticas significativas. Vamos a hablar de la DEA en la disfunción sexual femenina. Si bien la DEA vamos a ver que va a tener efectos mediados por andrógenos y efectos mediados por estrógenos. La DEA es una precursora hormonal, es una prehormona, es una precursora del 75% de los estrógenos en mujeres perimenopáusicas y es un precursor del 100% de estrógenos en mujeres posmenopáusicas. La DEA fundamental es una materia prima para poder producir hormonas sexuales al ser un precursor hormonal, es un precursor tanto de hormonas sexuales femeninas como masculinas. Tanto la DEA como la DEA sulfato también van a ir disminuyendo significativamente con la edad. Si esta era la fuente de las pacientes en peri y posmenopáusicas y vamos a tener una disminución significativa, vamos a tener una disminución total en cuanto al deseo sexual. Si está mediada por andrógenos, lo que nos va a ayudar es que aumente el deseo sexual y mejora el estado de ánimo. Si está mediada por estrógenos también, nos va a ayudar a mejorar el síndrome vasomotor y a preservar el recambio óseo. Bien, como vemos aquí, vamos a tener un metabolismo mediado por los andrógenos. Para el funcionamiento correcto, vamos a tener la función del ovario y de las glándulas suprarrenales. Cada una de ellas van a dar un porcentaje estimado de estas hormonas. ¿Qué pasa alrededor de los 50 años? El influjo dado por el ovario se suspende. La mitad o un cuarto de las hormonas van a disminuir. No hay una función sexual si no hay andrógenos. Los andrógenos lo que nos hacen es que disminuyen de manera progresiva y rápida con la edad. Van a disminuir y el descenso empieza no en la posmenopausia, empieza a partir de los 30 años y esto se vuelve de una forma exponencial. Alrededor de los 40 años hay un 50% de la reducción. A los 70 años un 70% de la reducción de los andrógenos y con ello mismo disminución de la vida sexual. A los 80 años tienen una pérdida del 2% anual y representan el 20% de los andrógenos que pudieran tener durante una etapa más joven los pacientes. En las mujeres, a los 30 años se va disminuyendo el 40%. En las mujeres de 50 años se disminuye el 60%. Y de esto hablamos que va siendo una disminución exponencial. El descenso de andrógenos y de estrógenos son los causantes de los cambios en la mucosa de la vagina. Y ojo, aquí algo que me gustaría enfatizar. Si ustedes se dieron cuenta, hablamos que hay una disminución en las mujeres aproximadamente entre los 50 y 60 años, pero aquí son cuando las mujeres más funcionales son, cuando más estables se encuentran, cuando más capaz de disfrutar su sexualidad son. Es importante que le demos tratamiento y terapia a estas mujeres y les expliquemos qué está pasando. Bien, una vez que vemos que hay descenso de estrógenos, de estrógenos y de andrógenos, que son los causantes de los cambios en la mucosa vaginal, pues vamos a presentar un síndrome genitourinario de la menopausia. Muy importante de mencionar, ya que durante la perimenopausia, como se encuentra la pared vaginal, como van a estar la muscular, la lámina propia del epitelio, van a tener una evidente secreción. En la posmenopausia es donde todos estos tejidos van a perder esas características tisulares, impactando en la calidad de vida y en la salud sexual. Va a haber una atrofia vulvovaginal y se va a presentar en el 50% de las pacientes. De nuevo, entre los 50 y 60 años, 75% de las mujeres de más de 70 años son las que más se aquejan de esta sintomatología. Ahora, por favor, recordemos que durante esta edad hablamos de personas activas, tanto activas
en vida sexual, tanto activas económicamente, vida plena y que les quedan muchos años por delante, donde la sequedad vaginal, ese índice de maduración vaginal, esos cambios en el pH vaginal, la dispareunia, la libido y cambios físicos vaginales van a hacer un gran impacto en esa calidad de vida que es lo que estamos buscando mejorar. Ahora, hay un estudio en cuanto a la suplementación de la DEA. Es un estudio que se realizó por 6 meses, donde están dando DEA oral, tanto en la posmenopausia temprana como en la posmenopausia tardía. Evaluaron tanto a las mujeres que tenían un peso adecuado y sobrepeso. ¿Qué fue lo que hicieron? Cuando les dieron suplementación, lo que ellos observaron principalmente fue que la suplementación es efectiva para restaurar los niveles fisiológicos circulantes tanto de andrógenos como de estrógenos en la posmenopausia, mediados por andrógenos, donde va a haber un aumento del deseo sexual, donde se mejora el estado anímico. Efectos mediados por estrógenos van a mejorar el síndrome vasomotor, preservando el recambio óseo. Ahora, nosotros trabajamos en la clínica del Hospital Regional 1 de Octubre, donde también evaluamos la frecuencia de la disfunción sexual en la clínica de periposmenopausia y metabolismo óseo. Se realizó un estudio transversal, descriptivo y analítico, donde se describía la frecuencia de la disfunción sexual en las pacientes en posmenopausia. ¿Qué es lo que se encontró? Nosotros utilizamos el cuestionario de índice de función sexual femenina. Se encontró una frecuencia de disfunción sexual del 47% aproximadamente. Hicimos un cálculo de una muestra de 203 pacientes. Sin embargo, se pudieron estudiar 50 pacientes debido a la disminución en el número de consultas por la contingencia sanitaria y que éstas se han ido reincorporando de nuevo a la clínica. En presencia de este estudio, podemos hacer énfasis en la importancia de la investigación de la disfunción sexual en la posmenopausia y con ello marcar un inicio en futuras investigaciones en este ámbito con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la mujer. ¿Qué serían nuestros puntos para llevar a casa? Algo bien importante que tenemos que mejorar en nuestra consulta o en nuestro abordaje a nuestras pacientes es que para hacer el diagnóstico de una disfunción sexual necesitamos un problema que cause otro problema, que sepamos que estas alteraciones se deben de identificar de 3 a 4 episodios durante los eventos sexuales y que persistan por 6 meses. Algo de sumamente importancia es que no hay relación entre la edad, los niveles hormonales y la satisfacción sexual, que es independientemente de la edad, que hemos notado que se va perpetuando en la posmenopausia es diferente, pero que a partir de los 30 años nosotros tenemos descensos de ciertas hormonas que van a ir perpetuando esa disfunción en las mujeres. Bien, pues como les mencioné, las disfunciones sexuales se correlacionan mayormente con trastornos emocionales que con niveles hormonales. Tenemos que ver cuál es el entorno de nuestra paciente, si presenta alguna comorbilidad, si esa paciente, qué estresores ante la vida diaria está presentando. La menopausia, algo que debemos llevarnos todos, es el término de la vida reproductiva de la mujer, pero no de la sexualidad. Es algo de sumamente importancia. Abordar la discusión sobre el bienestar sexual femenino después de la menopausia, hablar qué desea nuestra paciente, cómo le vamos a ayudar, cómo lo vamos a abordar. Manejar las dificultades sexuales en mujeres posmenopáusicas con las terapias biopsicosociales disponibles. En el menor de los casos, el problema va a ser hormonal. Ahora, la sexualidad es muy importante a toda edad. El climaterio en la mujer está asociado a un cambio de actitudes y sensaciones que repercuten negativamente sobre la sexualidad. La disfunción sexual en el climaterio es frecuente y está directamente relacionada con la edad en la mujer y de su pareja, siendo la comunicación el factor más importante para diagnosticarla, por lo que se recomienda que en toda consulta ginecológica se explore esta área de la mujer, siempre con delicadeza, con respeto, haciéndoles saber que va a haber confidencialidad a lo que ellas nos expongan acerca de sus dudas y tratar de orientarlas y también saber si somos capaces o no de resolver esas dudas que nuestras pacientes en esta edad de la vida están presentando. Y recordar
que son mujeres tanto económicamente activas, funcionalmente activas y sexualmente activas, y podemos darles algún tipo de tratamiento que mejoren y les den calidad de vida. Quiero agradecer por su atención, espero haya sido de su agrado la plática, quedo a sus órdenes, soy la doctora Magdalena Cruz Luna, ginecóloga y obstetra, dejo mis datos para cualquier duda o aclaración. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez y para mí es un gusto estar aquí con ustedes en este Congreso Regional Internacional de la AMEC 2022. Y bueno, me presento, soy ginecobstetra, tengo una subespecialidad en Biología de la Reproducción Humana, realizo mi práctica médica institucional en el Hospital General de Cuernavaca, Dr. José G. Parres, y actualmente soy la secretaria del Colegio de Ginecología y Obstetricia del Estado de Morelos. Así que es un gusto para mí compartir este tema con ustedes que está titulado Manejo del sangrado uterino anormal en la mujer posmenopáusica. Y bueno, han de saber que el sangrado posmenopáusico va a ser de las causas y de las principales molestias que va a tener una mujer en la posmenopausia y que va a hacer que ésta acuda con un médico para ver qué está pasando con ella. En esto sabemos que dentro de los diagnósticos posibles de sangrado uterino posmenopáusico, pues vas a ver un abanico de posibilidades y va a ir desde causas benignas hasta causas malignas. Es por eso que nosotros tenemos que estar muy claros en el diagnóstico, en qué tratamiento vamos a ofrecer y sobre todo ver qué pronóstico tiene nuestra paciente después de hacer un diagnóstico, ¿ok? Entonces vamos a ver que los objetivos de esta plática es describir la fisiopatología de las diversas etiologías que tienen que ver con el sangrado uterino posmenopáusico, vamos a ver cuáles son los diagnósticos diferenciales de este, vamos a revisar las recomendaciones para hacer una evaluación adecuada en este tipo de pacientes y sobre todo vamos a identificar a las pacientes con sangrado posmenopáusico que requieran ser derivadas a otras áreas médicas para mejorar su pronóstico. Y bueno, a manera de introducción vamos a hablar de lo que es el eje hipotálamo hipófisis gónada, donde sabemos que en México la edad promedio de presentación de la menopausia va entre los 48 y 52 años, tomamos un promedio de 50 a 51, y bueno, esta menopausia va a ocurrir cuando los ovarios dejan de funcionar, ya no producen estrógenos, ya no están ovulando, y obviamente como efecto reflejo va a ser que la FSH se va a incrementar en cantidades muy importantes, hablamos que más de 40 mil unidades van a estarse registrando en suero en la paciente si hacemos mediciones, y esto pues solamente nos va a hablar de que el ovario ya dejó de funcionar y por eso es que se presenta este cese de la menstruación. Ahora bien, cuando ya pasaron más de 12 meses sin esa menstruación, es cuando decimos que nuestra paciente ya llegó a la menopausia, porque a veces puede tener 10 meses sangrando, pero comienza con una menstruación y bueno, ahí obviamente tenemos que volver a contar, ese sería el día cero, nuevamente contar otros 12 meses hasta ver en qué momento ya deja de menstruar. Y bueno, el diagnóstico diferencial del sangrado posmenopáusico va a incluir muchas afectaciones que pueden ir desde las benignas y malignas. Afortunadamente, la más frecuente de las causas va a ser por atrofia genitourinaria y la segunda causa o la causa más preocupante tiene que ver con el cáncer endometrial. Por eso es muy importante que nosotros hagamos una adecuada valoración, que la paciente sepa primero que no tiene que estar arreglando en la posmenopausia y que si este se presenta, acuda a una valoración médica oportuna para hacer un diagnóstico a tiempo. Y bueno, ¿cuáles son las causas principales de esto? Ya vimos que el sangrado uterino anormal a menudo va a atribuirse al útero. O sea, pensamos que hay sangrado manchado genital, pensamos en una hemorragia uterina. Sin embargo, debemos de saber que hay tanto sangrado ginecológico como no ginecológico. Y esto es muy importante porque sabemos que hay órganos que van a estar presentes alrededor de lo que es nuestra pelvis y que nos pueden ocasionar un sangrado. Por ejemplo, pues bueno, el útero es como que el órgano principal que vamos a investigar, pero también puede haber sangrado debido a problemas en los ovarios, a nivel de lo que es la vagina, el cuello de la vagina, el mismo periné puede tener algunas erosiones y haber sangrado. También puede ser que la vejiga nos dé sangrado o la uretra, a veces puede haber problemas en la uretra, en la misma vejiga y la paciente pues dice es que cuando voy a orinar me limpio y estoy manchando, entonces sospecha que de ahí viene ese sangrado.
Y también puede haber un sangrado intestinal, rectal o anal. Entonces, a veces la paciente pues nada más sabe que está manchando su ropa interior, o cuando va al baño hay un manchado, pero no sabe de dónde es este origen. Entonces, nosotros tenemos que hacer una adecuada valoración para ver en dónde está situado este sangrado. Y recordar que la causa más común de sangrado uterino en la posmenopausia o de sangrado posmenopáusico va a ser la atrofia urogenital, ya sea del endometrio o de la mucosa vaginal. Y bueno, hay muchas formas de describir los sangrados. Antes hablábamos que si era menorragia, metrorragia, y muchos términos que generaban confusión. Entonces hay una propuesta de hablar más claro en qué tipo de sangrado tiene esta paciente, y hay una clasificación que se llama PALM-COIN, que estas son las que nos van a sugerir cuáles son los diagnósticos probables de sangrado uterino anormal en la posmenopausia o sangrado posmenopáusico, y tiene que ver esta clasificación con que se va a facilitar el cómo nosotros hacemos diagnóstico y cómo manejamos estos pacientes. Y sobre todo que si yo estoy en México hablando de sangrado uterino o de sangrado posmenopáusico, tenemos que ver cuáles son esas causas posibles, y también vamos a tener el mismo lenguaje en cualquier otro país. Va a facilitar la investigación epidemiológica, la etiología y cómo se va a dar este tratamiento. Y recordemos que dentro de las causas, PALM tiene que ver pues con la palma de la mano, pero habla que la P es de pólipo. Recordemos que son de las lesiones benignas más frecuentes a nivel uterino o a nivel cervical, que nos van a estar generando sangrados, que van a ser estos pólipos muy frágiles sus vasculaturas, y con eso pues vamos a tener manchaditos intermitentes, ¿ok? La A es de adenomiosis, que si bien es cierto en la posmenopausia pues ya no hay datos de actividad endometrial por el cese de la función ovárica, hay que recordar que hay pacientes que van a tener obesidad, y que esa obesidad pues va a hacer que se genere estrona, que es un estrógeno débil, pero que también va a estimular el endometrio y que nos puede generar, en caso de que haya implantes adenomiósicos o endometriósicos, pues activación de estos. Los miomas tan famosos, que tengo muchos pacientes que dicen, bueno, tengo miomas, pero cuando llegue la menopausia ya no voy a tener problema con ellos. Pues sí, eso aplica si es que no tienes obesidad. Si tienes obesidad, pues esto va a seguir con manchados y con sangrados, y bueno, hay que tomar en cuenta estas lesiones, ¿ok? Y la M de malignidad, que podemos hablar de infecciones o problemas, afectaciones de malignidad desde la vagina, la vulva, el cuello de la matriz o el mismo endometrio o el mismo útero, que nos pueden dar algunos datos malignos y que nosotros tenemos que diagnosticar. En COIN, bueno, aquí vamos a ver que hay causas no estructurales, a diferencia de las anteriores que fueron causas estructurales. En estas, las no estructurales tienen que ver con coagulopatía. Hay pacientes que van a tener problemas, ya sea médicos, que ya sea que estén tomando medicamentos anticoagulantes y demás, o que ellas padezcan alguna coagulopatía y que estén generando sangrados. Obviamente, pues el útero es el órgano que va a sangrar, pero no es porque tenga una causa estructural, sino porque el paciente tiene una enfermedad subyacente que hace que sangre. 2, la disfunción ovulatoria. Obvio, en la paciente posmenopáusica pues ya no hay ovulación, pero lo que sí es que esa atrofia que se genera debido a la falta de estimulación hormonal, pues puede estar generando un sangrado. La E, que tiene que ver con el endometrio, si bien es cierto que es un tejido hormonodependiente, pues también es un tejido que puede albergar muchas alteraciones, inflamaciones, infecciones que nos pueden dar sangrado, y que con esto nosotros tenemos que estar bien como agudos en qué diagnóstico vamos a hacer. La I de iatrogenia, que a veces nosotros prescribimos tal vez una terapia hormonal, o a veces la misma paciente se automedica o escucha que a la comadre le funcionó tal o cual pastilla, cremita y demás, y se lo aplica. A veces hay mucha creencia que las pacientes dicen, pues es que nada más es una crema, no me va a hacer nada, pero pues recordemos que la piel es un órgano que absorbe medicamentos y que puede generar afectaciones muy, muy importantes. Y la N no clasificada, que bueno, ahí entraría cualquier otra patología que nos genere sangrados, pueden ser traumas, pueden ser objetos extraños que pueden estar generando algún tipo de lesión y sangrado, y que nosotros tenemos que identificar. Esta es una página que puse, y se las puse tal cual como está, porque en junio de este año la COFEPRIS habló de un riesgo a la población, y esto es debido a que la Comisión Federal detectó que hay algunos medicamentos que se están vendiendo que los clasifican como hormonas bioidénticas y tratamientos hormonales principalmente para tratar síntomas de la premenopausia y la posmenopausia.
Pues diríamos esto no es un problema realmente, pero ¿qué creen? Que aquí es el punto de que muchos pacientes se automedican o muchas personas venden ese tratamiento sin hacer una vigilancia adecuada ni una detección oportuna en los pacientes y eso nos puede generar muchos problemas. Vemos que en nuestra población, el 2020, en México se dice que existen aproximadamente 14 millones de mujeres de más de 50 años y obviamente estamos hablando que están en una etapa de posmenopausia en promedio, pero nuestra esperanza de vida ya se fue hasta los 78 años. Entonces, si vemos esto, pues nuestras pacientes van a pasar aproximadamente 30 años de su vida, es decir, una tercera parte de su vida, con los síntomas de la posmenopausia y esto tiene que ver que nosotros tenemos que estar bien atentos para poder tratar estos síntomas y hacer que tengan una mejor calidad de vida. Y bueno, en cuanto a la epidemiología del sangrado vaginal, vemos que en promedio se va a presentar sangrado posmenopáusico en el 11% de estas pacientes, va a generar el 5% de las consultas ginecológicas y bueno, hasta el 14% de este sangrado posmenopáusico se va a deber a cáncer de endometrio. Recordemos que decían que cualquier sangrado posmenopáusico es cáncer de endometrio hasta no demostrar lo contrario, por eso es que tenemos que hacer detecciones oportunas. Y se dice que en el 2017 hubo aproximadamente 61 casos nuevos de cáncer uterino, entonces como vemos, pues es una patología frecuente que tenemos que identificar. Y bueno, recordemos que al hablar de que la principal causa o la etiología es la atrofia, pues el estrógeno es la hormona estrella en la fisiología femenina, pues va a estar abolido en estas pacientes y va a ocasionar que el epitelio de la vagina disminuya. Fíjense cómo estábamos viendo acá que es un epitelio totalmente de células superficiales en un tamaño, en un grosor adecuado, pero en la posmenopausia, pues este epitelio se atrofia completamente. Podemos observar cómo la cavidad del útero, el endometrio específicamente, está totalmente atrófico, no tiene ninguna glándulas activas. Incluso el mismo periné va a tener estos datos de grietas y de resequedad porque pues está totalmente alterado ya esta producción de estrógenos y obviamente ¿qué va a generar esto? Pues que a nivel sexual la paciente posmenopáusica no va a tener una satisfacción adecuada, va a sentir dolor, eso va a generar fricciones con su pareja y obviamente la calidad de vida pues va a estar alterada, ¿no? Y además si a eso le agregas que hay sangrado, pues esta paciente va a estar angustiada porque no sabe qué está pasando. En la histopatología nosotros vemos que el endometrio, pues normalmente tiene que tener sus glándulas, más o menos es una relación de 1 a 1 con el estroma. Sin embargo, en la paciente, cuando estamos en el endometrio ya posmenopáusico, vemos que estas glándulas se forman redondas, quísticas, el estroma pues ya no tiene células activas. Esto nos puede ocasionar endometritis por falta del estímulo estrogénico. Al estar atrófico el endometrio es más susceptible de infecciones y nos puede generar sangrado por esto o bien tenemos que detectar si hay hiperplasia de endometrio. Aquí podemos observar cómo están estas glándulas apiñadas entre sí, la relación glándula-estroma pues está perdido y en este caso tenemos que hacer un diagnóstico adecuado para saber qué tipo de hiperplasia es. Sabemos que dentro de los riesgos de la hiperplasia en el endometrio y sobre todo en aquellas pacientes que son diabéticas, hipertensas o con obesidad, que tuvieron ovario poliquístico, pues vamos a tener más riesgo. El adenocarcinoma del endometrio pues va de dos tipos. El tipo 1, que afortunadamente es el más frecuente, este va a estar presente hasta en el 75% de los casos. Aquí vemos cuáles son sus factores de riesgo. Sí, pero el endometrio, el adenocarcinoma endometrioide tipo 2, este no es tan frecuente, sin embargo, es el que ocasiona hasta el 40% de las muertes debidas a cáncer ginecológico, entonces sí es muy importante. El pronóstico, pues no es lo mismo tener un cáncer endometrial tipo 1 a un tipo 2, porque el pronóstico y la sobrevida es muy diferente. Y vamos a ver que los factores de riesgo para esto, pues tiene que ver con la falta de estrógenos, pero también tiene que ver con la presencia de diabetes, de obesidad, de tabaquismo, entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, ningún estudio va a sustituir a lo que es la exploración física. Yo siempre les comento a los becarios, primero pregunten a la paciente por qué viene, hagan un adecuado interrogatorio, porque eso nos va a dar mucha información y con eso podemos ya ahora sí decir, bueno, yo creo que tiene esto mi paciente, puedo pedir tal estudio para confirmar lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy sospechando. Y la exploración física siempre tiene que hacerse. Algo que es importante en lo que es la exploración física es preguntar cuáles son esos patrones de regla que tiene nuestra paciente. Obvio, si estamos en una mujer perimenopáusica, pero si estamos en una mujer posmenopáusica, en teoría ya no tiene que haber sangrado. Tenemos que preguntar
Oye, ¿cuándo fue la última vez que sangró? Y lo tenemos que hacer intencionadamente, porque a veces muchas pacientes dicen, pues sí, reglé, pero pensé que era normal porque a mi comadre le pasó y a mí también. Entonces, nosotros como médicos tenemos que preguntar intencionadamente si ha habido sangrados en la posmenopausia. Y bueno, el historial médico que tenga nuestra paciente va a ser muy importante. Les comentaba si cursó con ovario poliquístico, si es paciente diabética, si está tomando tamoxifeno o algún otro tratamiento por un cáncer de mama. Si hay ciertas atipias en los reportes de Papa Nicolau, casi siempre tenemos que hacer una biopsia de endometrio para detectar si esa atipia viene de las células endometriales. Tenemos que estar vigilando también cuál es esta historia de nuestros pacientes para saber si hay algún tipo de sexualidad de riesgo, es decir, que sean que tengan más de una pareja sexual y que con eso puedan tener alguna cervicitis, alguna infección que nos esté generando irritación en lo que es el cuello de la matriz y esto sangrado. Y recordar que, bueno, la alimentación, el tabaquismo, el alcoholismo son factores de riesgos importantes para tener una disfunción metabólica y que esta disfunción metabólica pues nos genere cambios en el endometrio por la asociación que hay con la hiperinsulinemia, el factor de crecimiento similar a la insulina. Todo esto son cosas importantes. Y en los antecedentes familiares tenemos que saber si hay pacientes, si hubo familiares que tienen algún cáncer o ya sea de mama, algún cáncer ginecológico, urológico, gastrointestinal, para estar pendientes de que estas pacientes no tengan algún diagnóstico maligno, ¿ok? Y bueno, hay medicamentos que nos van a generar cambios. La terapia hormonal posmenopáusica, pues obviamente si no es el régimen que requiere nuestra paciente, es un factor de riesgo para que tenga sangrados. A veces nada más se tiene que ajustar el régimen para que nuestra paciente esté bien. Hay suplementos herbales, muchas pacientes dicen, no, es que esta terapia es natural y son fitoestrógenos y no me va a pasar nada. Hay que recordar que los fitoestrógenos van a tener también efecto hormonal a nivel endometrial, a nivel vaginal, y que hay pacientes que son muy susceptibles a estos y pueden generar algunos cambios importantes. Y también hay pacientes que toman anticoagulantes, esto pues por alguna patología previa, algún tromboembolismo, alguna situación que hayan cursado y que pues el anticoagulante va a generar que esta paciente tenga sangrado, entonces tenemos que estar al pendiente ahí. Siempre hay que explorar a las pacientes para saber cuál es el problema. Ver si estamos viendo el sitio de sangrado, ver si hay lesiones en el ano, en la vulva, en la vagina. Vamos a encontrar laceraciones, vamos a ver atrofia, pero algo que es bien importante también es que a veces no podemos hacer la exploración en la paciente posmenopáusica debido a que las paredes o más bien los labios menores van a estar muy pegados entre sí, el introito vaginal está muy corto y no hay forma de acceder a la vagina en ese diagnóstico. Entonces, tenemos que darle tratamiento a la paciente hasta que se restablezca esta anatomía y se pueda hacer un diagnóstico adecuado. Y en la evaluación, el diagnóstico por elección se hace con un ultrasonido. Aquí estamos observando pues un ultrasonido que debe estar atrófico, debe de medir menos de 4 milímetros en la posmenopausia. Pero, ¿qué pasa si nosotros encontramos una paciente con un endometrio así de grueso? Estamos sospechando. Después de los 4 milímetros tenemos que sospechar de hiperplasia de endometrio porque no debe de estar presente este grosor endometrial en mujeres posmenopáusicas. Y lo que tenemos que hacer pues es una biopsia de endometrio para poder nosotros investigar si es adecuado o no. El ultrasonido tiene una alta sensibilidad para detectar problemas en lo que es el grosor endometrial y pues el complemento con biopsia nos va a dar muy cerca el diagnóstico, aunque hay ocasiones en que la muestra del tejido endometrial es insuficiente por la misma textura del endometrio. Entonces tenemos que estar viendo si es o no una buena muestra para hacer un diagnóstico. Y obviamente la biopsia endometrial la tenemos que hacer en todos los pacientes que tengan sangrado posmenopáusico, tenemos que hacerlo. Quedamos que la principal causa de sangrado va a ser la atrofia endometrial. Y bueno, a veces hacemos para complementar, si es que vemos alguna lesión en esta cavidad endometrial, pues algún mioma, algún pólipo, tenemos que hacer una histerosonografía y con eso nosotros vamos a ver la cavidad dilatada y ver si hay alguna lesión, como en este caso estamos observando, para que esta se tenga que retirar con histeroscopía. Hay quienes dicen que tenemos que hacer histeroscopías en todas las pacientes con sangrados posmenopáusicos. De hecho, está tomando mucho auge la histeroscopía en la peri y en la posmenopausia para hacer diagnóstico, ya sea de atrofia, de algunas tumoraciones, de algunas inflamaciones, de endometritis o bien de adenocarcinomas que pueden estar ahí, o puede ser que tengan algún cuerpo extraño todavía ahí presente y que eso nos esté generando sangrados.
Hay que saber que hasta en el 54% de las biopsias que se van a hacer pueden salir insuficientes y no nos van a dar un diagnóstico. Si es así y la paciente sigue sangrando, tenemos que repetir el ultrasonido. Si el ultrasonido nos marca ya un endometrio delgado, no tenemos que repetir la biopsia. Sin embargo, si vemos algún engrosamiento endometrial, sí tendríamos que hacer una biopsia nuevamente, o bien si se puede hacer por histeroscopía para hacerla dirigida, sería mejor. ¿Cuál es el manejo en estos pacientes? Pues como sabemos que la principal causa va a ser la atrofia, pues tenemos que dar tratamiento si es que la paciente se siente con incomodidad. A veces, en cuanto al sangrado, pues nosotros nada más estamos observando, vemos que ya no se presenta el sangrado y hasta ahí queda, si es que el endometrio estuvo delgado. La atrofia pues va a requerir tratamiento, sobre todo cuando tienen vida sexual activa, principalmente con lubricantes, con humectantes vaginales, para que este tejido vaginal tenga una secreción adecuada, pueda tener un adecuado coito sin que se lastime la paciente. Y bueno, hay muchos tratamientos que podemos usar dentro de lo que es el manejo no hormonal. Primero podemos usar humectantes a base de ácido hialurónico. Recordemos que el ácido hialurónico es una macromolécula que va a retener agua y que lo va a ir liberando poco a poco, por eso que el efecto es más prolongado cuando usamos este tipo de geles, pero también los lubricantes a base de agua nos pueden ayudar. Cuando pasamos a la terapia hormonal, hay que checar en qué pacientes vamos a estar usándolo. Sabemos que hay algunos medicamentos que tienen que ver, pues el estrógeno es el tratamiento de elección. Sin embargo, hay muchos pacientes que tienen cancerofobia y dicen, a mí no me lo dé porque tengo miedo que a mi familiar le dio cáncer o tal vez era un cáncer cervicuterino, pero bueno, tienen miedo. Entonces hay que hacer estudios a nuestras pacientes para ver si son candidatas o no a recibir el estrógeno, que sería el tratamiento de elección, porque la recupera a las pacientes en un 65%, hasta un 75% de todos sus síntomas. Hay otras que son un poquito más renuentes y bueno, tendríamos que estar usando, no sé, por ejemplo, de hidroepiandrosterona, que tiene un efecto local muy importante y que nos va a ayudar. A veces tenemos que identificar si estas pacientes aceptan los efectos secundarios de los tratamientos también, porque por ejemplo la prasterona se asocia con efectos androgénicos, aunque todos van a decir, ok, ya me siento bien ya, pero pues ahora tengo granos, tengo acné. Hay tratamientos de prasterona que son vía oral, que al parecer en México es la única que está disponible, aunque en otros países hay prasterona vía vaginal y que también se ha visto con buenos resultados para la atrofia. El ospemifeno es un modelador selectivo de los receptores de estrógeno, y este nos va a ayudar para la atrofia genital. Es de los que están asociados. Sabemos que es familiar del tamoxifeno, reloxifeno, que fue generado para tratar problemas de osteoporosis. Sin embargo, se vio el efecto a nivel local vaginal en respuesta a la atrofia y les va muy bien a las pacientes. Sin embargo, les decía que si la paciente cursó con cáncer de mama, si la paciente cursó con algún evento trombótico, pues no se puede usar porque el riesgo de que esto suceda es muy alto. Y recordar que siempre el tratamiento va a ir enfocado a mejorar esta textura vaginal para que nuestra paciente tenga una función sexual adecuada y no tenga esos síntomas de resequedad, de comezón, de ardor vaginal que les genera la atrofia. ¿Qué pasa si nosotros encontramos un pólipo o una lesión en nuestra paciente? Pues obviamente tenemos que quitarlo, ¿no? La histeroscopía es el método de elección para tratar todas las lesiones endometriales. Y aquí estamos viendo cómo con un asa podemos retirar lo que es un pólipo. A veces con una simple pinza podemos traccionar y retirar el pólipo. Los miomas mucosos pues son un poquito más difíciles de retirar, hablando de que algunos si tienen una pedículo, pues se pueden cortar, pero si son sésiles tenemos que hacer una resectoscopía. Y bueno, hay que saber que también hay cervicitis que nos puede dar tratamiento. Las pacientes en la posmenopausia también pueden tener problemas de infecciones muy severas que requieren tratamiento, ¿no? Entonces, además de que esa misma atrofia pues va a generar como una puerta de entrada para los microorganismos. Además el pH vaginal está alterado, la microbiota vaginal está alterada, entonces son más susceptibles a infecciones. Entonces hay que hacer una exploración genital. Si vemos algún tipo de leucorrea, tenemos que tratarla para que
nuestra paciente pues esté mejor y se trate esta infección. Si podemos hacer un cultivo para saber cuál es el agente infeccioso sería lo mejor, y si se requiere tratamiento en pareja pues hay que darlo, ¿no? Porque a veces la paciente se trata pero su pareja no y esto reincide. Y otra de las cosas que pasa en la posmenopausia es que muchas pacientes dicen, pues yo ya no me hago Papá Nicolau porque pues no, ya para qué, me lastiman mucho, me duele cuando me lo hacen, entonces se dejan de hacer el Papá Nicolau y resulta que pueden tener un cáncer del cuello de la matriz. A veces van hasta que ya huele mal por la misma necrosis del cáncer y desafortunadamente ya son estadios avanzados y ya no hay mucho que hacer. Entonces siempre hay que hacer conciencia con nuestros pacientes que se tienen que revisar. Puede haber casos de endometritis, recordemos que la atrofia, mencionábamos que es la atrofia endometrial es uno de los riesgos para que haya más infecciones, las paredes del endometrio se van a adosar entre sí, si hacemos una histeroscopia vamos a encontrar eritema, vamos a encontrar micropólipos de menos de 1 milímetro, entonces todo eso pues es importante. El tratamiento con doxiciclinas es el tratamiento de elección y hay que recordar que casi siempre debemos de dar tratamiento en pareja. Hay hiperplasia endometrial que nos puede generar en los diagnósticos de sangrado, pues que tenemos que hacer primero un diagnóstico adecuado, saber la clasificación que estamos hablando. No es lo mismo que me digan que es una hiperplasia endometrial sin atipias a una que tiene atipias. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. Hay clasificaciones de la OMS, hay del esquema de neoplasias intraepiteliales y hay clasificaciones por histeroscopía. Aquí realmente el punto es que nosotros identifiquemos la clasificación que más nos guste y que en base a eso hagamos un tratamiento adecuado para saber cuáles son las pacientes de riesgo que pueden tener un problema maligno y hacer una detección adecuada y sobre todo derivarla oportunamente. En cuanto nosotros ya encontramos una hiperplasia con atipia y la paciente no se quiere operar por lo que gusten y manden, a veces pues tienen muchos miedos, ¿no? De, no, es que me van a operar y va a pasar esto, o a veces son pacientes de mucho riesgo que no se pueden operar. Podemos optar por un tratamiento médico, sin embargo hay que decirle que si el sangrado persiste, que tenemos que hacer biopsias para estar más continuas para saber si este problema persiste o si no está avanzando o agravándose, y que al último requiera una histerectomía como tratamiento definitivo. Tenemos que hablar muy claro con nuestras pacientes de que si bien es cierto que hay tratamientos con progesterona que nos van a inhibir el efecto de los estrógenos, ya sea periféricos que se producen en lo que es el tejido graso o por lo que está tomando la paciente, pues nosotros tenemos que advertirle que los tratamientos médicos sí funcionan, pero no en todos los casos y que sobre todo si hay necesidad tenemos que ser pues más drásticos en el tratamiento y hacer una histerectomía. El adenocarcinoma endometrial, cuando hacemos un diagnóstico de esto, pues tenemos que derivarlo a oncología. Ellos son los que se van a encargar para saber para hacer una rutina de endometrio, para hacer el tratamiento oportuno y sobre todo para mejorar el pronóstico de la paciente, hacer una detección a tiempo, estadificar estadificar a esta paciente y así ofrecerles las diferentes alternativas que tenga. Y bueno, hay que recordar que hay alteraciones urológicas, la carúncula uretral es de las más comunes, que puede estar ahí presente y a veces la podemos tratar con estrógenos locales, pero a veces hay necesidad de hacer resección. Hay que recordar que también la cistitis, la presencia de cálculos tanto en vejiga como en uretra, pues nos puede dar sangrados. También hay que recordar que hay hemorroides sangrantes que nos van a dar pues sangrado y la paciente no sabe si viene de hemorroides o de vagina, entonces tenemos que revisar y si es así pues tenemos que derivar con el médico para que haga el tratamiento, ya sea el proctólogo o el cirujano para que los trate. Y sobre todo en los medicamentos tenemos que saber qué está tomando nuestras pacientes para saber si los va a continuar, si podemos hacer alguna modificación o si le vamos a decir a su médico, por ejemplo, si está con un cardiólogo y tiene anticoagulantes, pues decir, sabes que está sangrando, podemos hacer alguna modificación en su anticoagulación o definitivamente no y tenemos que dar un tratamiento alternativo para que no siga con su sangrado posmenopáusico. Y bueno, el diagnóstico diferencial del sangrado posmenopáusico, otra vez caemos en causas ginecológicas y no ginecológicas, en las benignas y malignas, y nosotros al hacer una adecuada evaluación de nuestra paciente, pues podemos encontrar que puede haber sangrado de uretra, sangrado de vejiga, sangrado del colon, del recto o del ano. Entonces son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener claro y a veces hay cáncer de ovario que nos puede estar generando un impacto en el endometrio y que, bueno, el sangrado del endometrio es solamente secundario a la lesión que está en el ovario.
Los pronósticos sabemos que son muy diferentes dependiendo de lo que se encuentre en el diagnóstico. Afortunadamente, la gran mayoría de los casos va a ser una afección benigna. Tenemos que identificar el origen de este sangrado, dar tratamiento y bueno, cuando se haga un diagnóstico de cáncer, pues tenemos que derivarlo a tiempo para que se trate oportunamente. Afortunadamente, en el 70% de los casos del cáncer endometrial se van a diagnosticar en un estadio 1 y la sobrevida a 5 años es de más del 90%. El pronóstico pues tiene mucho que ver con el estilo de vida de la paciente, con sus factores de riesgo y esto pues nos va a hablar de que si la paciente tiene obesidad, diabetes, algún antecedente de una neoplasia intraepitelial endometrial, pues obviamente tiene peor pronóstico que una paciente que esté en su peso, que hace actividad física y demás. Entonces, sabiéndole estos factores de riesgo nos van a dar un mejor o un peor pronóstico en estas pacientes. Y bueno, si nosotros detectamos oportunamente, pues vamos a mejorar la calidad de vida de estas pacientes, ya que la atrofia pues va a disminuir la calidad de vida, la intimidad sexual, el autoestima y va a haber, si nosotros no hacemos una evaluación de sangrado posmenopáusico adecuado, pues esto nos puede ocasionar hasta una detección tardía de un cáncer de endometrio. Y tenemos que hacer una integración en el diagnóstico de la paciente, dar un tratamiento integral y derivarla con el área que se requiera para que nuestra paciente esté bien atendida. Y sobre todo educar a nuestra paciente, porque a veces nosotros pensamos que ella ya lo sabe o damos por entendido, pero creo que el darles tips a las pacientes de que no deben de sangrar en la posmenopausia, de que deben tomar sus medicamentos, de que deben de cuidar su alimentación, su actividad física, nos va a dar un mejor pronóstico en estas pacientes y una mejor calidad de vida. Y bueno, pues con esto termino. Darle una menopausia duradera pero saludable, este es el objetivo de nuestra atención de las pacientes posmenopáusicas, porque recordemos que un tercio de su vida la va a pasar en la posmenopausia. Pues muchísimas gracias, están aquí mis datos, si tienen alguna duda pueden escribirme y con gusto les respondo. Hasta luego.